Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema de objetivos avanzados de calorimetría. Pues la idea es usar siempre los mismos conceptos que aprendimos anteriormente, pues con la diferencia de que en este problema, a diferencia de los anteriores, se nos pide la temperatura final de la mezcla. Si ustedes recuerdan los problemas del día de ayer, ya se nos daba la temperatura final. Entonces, una vez conociendo la temperatura final, pues es muy fácil saber cuáles van a ser los productos finales de la mezcla. Por ejemplo, el primer problema que resolvimos ayer, usted sabía que al finalizar el proceso de intercambio de calor, usted solo iba a tener agua. Es decir, una cantidad de agua proveniente del agua que ya tenía a 80 grados y otra cantidad de agua proveniente del hielo que se derritió. Entonces, al final, lo que iba a quedar producto del intercambio de calor era solamente agua. Entonces, en el problema que vamos a resolver hoy, no nos dan esa temperatura final. Tenemos siempre hielo y tenemos té, que pues siempre vamos a considerar que estas bebidas, así que son más que todo agua, como el té o el café, pues las vamos a considerar, como dice el enunciado, que son esencialmente agua. Entonces, puedo decir yo que tengo agua y tengo hielo, igual que el problema de ayer, con la diferencia que yo no conozco la temperatura de equilibrio. O sea, al no conocer la temperatura de equilibrio, entonces lo correcto es hacer un análisis de la energía disponible antes de asumir por nuestra propia cuenta cuál va a ser la temperatura final. ¿Ok? Entonces vamos a leer el problema. Me dice, una persona prepara una cantidad de té helado mezclando 520 gramos del té caliente, que esencialmente es agua. Esto nos lo dicen con el objetivo de que nosotros usemos las constantes del agua, ya sea el calor específico o el calor latente. Entonces, este té caliente se mezcla con una masa de agua, con una masa de hielo, perdón, a 0 grados, una masa igual, ya tienen 520 gramos también. Me pregunta cuáles son las temperaturas final y la masa de hielo restante si el té caliente está inicialmente a una temperatura de inciso A, 90, inciso B, 70. Muy bien, entonces, pues tengo lo siguiente. Voy a hacer el mismo diagrama que construí el día de ayer para el problema, donde dibujo la temperatura versus el calor. Y voy a ubicar los componentes que tengo. En este caso, voy a poner aquí el hielo. Está a 0 grados. Entonces esto es hielo. Y más arriba, voy a hacer una gráfica para ambos incisos. Entonces voy a decir que como en el inciso A sé que está a 90 y en el inciso B está a 70. 90, 70, cualquiera de los dos. Entonces aquí tengo agua. Ya vimos en el enunciado que el té caliente pues esencialmente se puede tratar como agua. Ahora, la pregunta que uno se debe de hacer en este problema es cuál va a ser el estado final de la mezcla. Si yo voy a representar los procesos que usualmente están involucrados en esto. Podría haber un cambio de fase. Y el agua podría
pasar de 90 a 70. O sea, lo que estoy queriendo ejemplificar con esto es que estos procesos podrían estar involucrados. Es decir, podría suceder que el hielo, hay tres escenarios posibles. Podría suceder que el hielo, voy a ponerlo aquí como un primer escenario, podría ser el número 1, el estado final, la opción del estado final 1. Eso, eso quiere decir que me podría quedar una mezcla de hielo y agua. Por lo tanto, si eso sucede, el estado final quedaría, digamos, aquí, un intermedio. Entonces, ¿cuál sería la temperatura final? Sería 0. Entonces, la temperatura final de la mezcla sería 0 grados. Entonces, ¿qué tendría que suceder para que esto se lleve a cabo? El agua que está a 90 y a 70 tendría que descender su temperatura hasta llegar a 0. Y después darle una cantidad de calor al hielo de manera que solo se derrita una cierta parte. Entonces, como ya el agua no es capaz de darme más calor, ahí se termina el intercambio de calor y entonces el estado final de la mezcla sería agua con cubitos de hielo. O sea, tendría una mezcla de agua y hielo. Ese sería el estado final de la mezcla. Otro escenario posible, que es el más importante, es si yo tengo solamente agua. Es decir, el hielo se convierte en agua líquida. Entonces, en este caso, la temperatura final también sería 0 grados, pero los procesos estarían un poco diferentes. Quiere decir que el agua bajaría su temperatura desde los 90 o 70 grados hasta 0, y entonces esa cantidad de hielo, perdón, esa cantidad de calor que el agua tuvo que ceder para llevar a 0 grados, la ganó el hielo y se derritió completamente. Eso quiere decir que el estado final de esa mezcla sería este punto exactamente. Ese sería, digamos que nuestro segundo escenario para esto. Y hay un tercer escenario que es el que por lógica siempre se nos ocurre. Pero hay que tener cuidado con esto. También el estado final de la mezcla es agua. Pero en este caso, la temperatura final va a estar entre 0, temperatura final va a estar entre 0 y 90 o 70. Entonces, el punto final o el punto de equilibrio sería un punto intermedio, no lo quiero poner en medio para no caer en ese error de pensar que es a una temperatura intermedia. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, la cantidad de calor que tiene el agua disponible para llegar a una temperatura entre 0 y 90 o 70 es lo suficientemente grande como para derretir todo el hielo, llevarlo hasta 0, o sea, es decir, que se derrita completamente y quede agua a 0 grados, y todavía me sobre una cantidad de calor o de energía suficiente para elevar todavía un poquito más la temperatura de esa agua que antes era hielo, y entonces se une a la otra agua, a la temperatura final, y voy a tener una mezcla de agua más agua. Entonces, esos son los tres escenarios posibles que se pueden dar en un problema como el que se plantea aquí. Uno, que hay dos respuestas que me dejan la temperatura final en 0 grados. Que quede una mezcla de hielo y agua y que quede
agua completamente, pero ambas a 0. Y la otra respuesta posible es que la temperatura final esté entre 0 y 90 o 70. Entonces, solo hay 2 respuestas posibles para la primera pregunta. Recuerda que la primera pregunta es, ¿cuáles son la temperatura final? Entonces, la primera es la temperatura final. Y la otra pregunta que me hacen es la masa de hielo restante, es decir, ¿cuánto hielo hay? En el caso de que se cumple el escenario 1, entonces va a quedar hielo, ¿no? Pero en el caso de que se cumple el escenario 2 y el 3, pues no va a quedar hielo, porque todo se convirtió en agua, ¿no? Entonces, también la respuesta de la primera pregunta nos conduce a la forma en cómo contestar la segunda. Ok, bien. Me voy a detener aquí para ver si hay alguna pregunta, si me entendieron en todo lo que dije en estos minutos, o sea, alguien que tenga alguna duda o le quede algún interrogante por ahí, antes de proceder a resolver. Muy bien, Listo. entonces, dígame. Puede poner el enunciado. Sí. Bien, entonces, este razonamiento es obligatorio. Hay que hacerlo. O sea, no tiene usted, no puede usted pasar por encima de esto y creer que todo se hace con una fórmula general o algo así. No. Tiene que hacer este razonamiento. De lo contrario, va a tener un error. Ahora, la mayoría lo que haría sería pensar en el escenario 3. Es como digamos que el escenario más lógico que se nos ocurre. O sea, a ninguno se nos pasa por la mente de que pueda quedar el escenario 1, bueno, tal vez el 2, pero el 1 probablemente no se nos ocurra, sino que a la mayoría se nos ocurre que sea el 3. Entonces, ¿qué pasa si yo asumo automáticamente el escenario 3? Lo que va a suceder es que puede que sí tenga éxito a la hora de resolver el ejercicio, puede que la, la respuesta me quede bien entre 0 y 90 o 70. Eso va a pasar en el inciso A, pero en el inciso B no va a suceder eso. Entonces, lo que pasaría es que si yo asumo ese estado y no tengo la cantidad de calor suficiente para llegar a ese punto, entonces la respuesta me va a quedar con incongruencia. Por ejemplo, si yo aplico esa misma fórmula, entonces me quedaría, en lugar de quedarme una temperatura entre 0 y 70, lo que me quedaría es una temperatura negativa, algo que no tiene ningún sentido que quede. Ok, entonces, ¿cómo contesto la pregunta? ¿Cómo contesto y cómo sé cuál es el escenario? Bueno, la clave está en el número 2. En el número 2, si usted se fija, lo que pasa es que el agua se enfría hasta 0 y cede calor. Recuerde que para bajar la temperatura hay que extraerle calor a la muestra. Entonces, en este caso, el agua pierde calor, llegar hasta 0. ¿Y para dónde se va ese calor? Ese calor se va para el hielo y el hielo se derrite. Entonces, si se da el escenario 2, lo que quiere decir es que en este escenario, y ese es el clave para resolver el problema, es que la cantidad de calor que pierde el agua es exactamente igual a la cantidad de calor que gana el hielo. Y ahí está la clave para resolver el problema. Entonces, muy probable que ese escenario no se dé, pero ese me va a decir a mí cuál es el correcto. ¿Por qué? Porque en el escenario 1, lo que sucede es que el agua, al enfriarse, no puede suministrar la cantidad de calor suficiente para derretir todo el hielo. Entonces quiere decir que en esa desigualdad, en esa igualdad que tengo, de que el calor perdido por el agua es igual al calor ganado por el hielo, entonces ahora tendría una desigualdad. Tendría que
Uno es el calor perdido por el agua, que es menor que la cantidad que necesito para derretir todo el hielo. Y en el escenario 3 es lo contrario. Si eso sucede, quiere decir que la cantidad de calor que pierde el agua es superior a la cantidad de calor que necesita el hielo para derretirse. Y por lo tanto me va a sobrar una cantidad de calor que va a permitir que toda la mezcla al final quede más allá de cero. Entonces la pregunta es, ¿cuánto calor se necesita para derretir todo el hielo? ¿Cómo determino esto? ¿Cómo contesto esta pregunta? ¿Cómo contesto esta pregunta? ¿Qué ecuación me sirve para contestar esta pregunta? La de hacemos calor latente de fusión, ¿o no? Así es. Entonces le voy a llamar a ese calor UH. UH, o sea, la cantidad de calor que se necesita para derretir todo el hielo es la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua. ¿Cuánto hielo tengo? Tengo 0.520. ¿Cuál es el calor latente de fusión del agua? 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos. Muy bien. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da eso? Me dio 1.74 por 10 a la 3. ¿Seguro? A mí me dio eso, pero con 10 a las 5. Correcto, a las 5. Entonces, voy a poner el número exacto. 173.680. Sí, ¿verdad? ¿Eso da? Sí. Sí. Ok, entonces, quiero que entiendan qué es lo que acabo de calcular. Acabo de calcular cuánto necesito, voy a poner aquí, cuánto calor necesito para que se lleve a cabo, cuánto calor necesito para que se lleve a cabo este proceso, para que se derrita todo el hielo. Entonces, una vez yo conozco cuánto calor se necesita, lo que me pregunto es, ¿de cuánto se dispone? ¿De cuánto se dispone? ¿Y cómo puedo saber de cuánto se dispone? Entonces, por eso les dije, el escenario 2 es la clave. ¿Cómo puedo saber de cuánto se dispone? La cantidad de calor que se dispone es la cantidad de calor que tiene que ceder el agua para llevar su temperatura desde 90 hasta 0. Desde 90 hasta 0. ¿Y cómo calculo esa cantidad de calor? Entonces, dígame. No, con la ecuación de calor es igual a calor específico por la masa y delta T. Así es. Entonces, el calor del que se dispone, o sea, el del agua, es la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T. Solamente que aquí voy a poner el valor absoluto. ¿Por qué pongo el valor absoluto? Porque si yo calculo el delta T, evidentemente el delta T me va a dar negativo. Y a mí no me interesa ahorita meterme con los signos, porque
Solo quiero saber un balance o un análisis de energía, ¿no? Entonces no me interesa que sean calor cedido, calor ganado, eso lo voy a hacer posteriormente cuando ya haga la sumatoria de calores, ahí sí me interesa. Muy bien, entonces tengo la masa de agua, en este caso recuerde que es la misma de hielo, 0.520, por el calor específico del agua, 4190, por, estamos en el inciso A, 90 Celsius grado. ¿Cuánto me da eso? 196.092. Gracias, 196.092 joules. Ok, entonces quiere decir que la cantidad de calor con la que dispongo es superior a la que necesito para derretir todo el hielo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el escenario de los tres que planteé que se va a cumplir para el inciso A? ¿El 1 o el 2 o el 3? El 3. El 3. El 3, correcto. Entonces, en este caso, lo que quiere decir es que el calor, aquí tendría que haberse cumplido que el calor del hielo era mayor que el calor del agua. Para que se diera este escenario, tendría que haberse cumplido que el calor necesario para fundir todo el hielo es mucho mayor que el calor del agua. Y en este escenario, en el 3, el calor del hielo es menor que el calor del agua, ¿no? Entonces, por eso se cumple que este es el que se da. ¿Ok? Entonces, como les dije, inicialmente, ese era el escenario que a uno se le ocurre. Entonces, en el inciso A no hay problema. Así que usted pudo haber hecho todo el razonamiento inicial, asumiendo que el estado final era el del escenario 3, y la respuesta le hubiera dado. Pero en el inciso B eso no se cumple. Entonces, quiere decir que yo no puedo saber así a ciencia cierta cuál es la temperatura final. Solamente sé que la temperatura final está entre 0 y 90. Tengo que calcularla. Entonces, para calcularla, voy a poner la conclusión aquí. Entonces, como el calor del hielo es menor que el calor del agua, la temperatura final va a ser, bueno, la mezcla final va a ser todo va a ser agua. Y la temperatura final va a estar entre 0 y 90. Aquí estamos, vamos a poner, bueno, aquí ya estamos particularizándolo para el inciso A, ¿verdad? Porque ya estamos usando la temperatura del inciso A. Bueno, entonces, ¿cómo determino eso? Sería usando sumatoria de calores igual a 0. ¿Cuántos calores hay? El primer calor es el calor 1, es el calor necesario para derretir todo el hielo. El calor 2 es el necesario para pasar el agua. Voy a hacer aquí, así de forma muy rápida, el diagrama. Entonces, voy a tener un primer calor, pues otro segundo calor aquí, y luego otro. Entonces, tengo 3 calores. Y Q3 es el calor necesario para bajar la temperatura del agua. Muy bien. Entonces, el Q1 va a ser un M de hielo, calor latente de fusión del agua. El otro sería la masa de hielo por el calor específico del agua por un delta T2. Y el otro sería más la masa del agua, calor específico del agua, por un delta T3 del proceso 3. El primer calor ya lo tengo. Ya tengo ese primer calor. Me dio
173.680. Entonces, de una vez lo pongo. Porque pues ya puedo trabajar con él directamente. Y lo que ando buscando pues es la temperatura de equilibrio. Entonces me va a quedar aquí un masa de hielo, calor específico del agua, que sería la temperatura final menos la temperatura 2. El delta T2 sería, la temperatura inicial sería 0. Y aquí me quedaría la masa del agua por el calor específico del agua, la temperatura final y la temperatura inicial. La inicial fue de 90, aquí me quedaría menos 90, igual a 0. Entonces, esa es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que despejar entonces para el valor de la temperatura final. En este caso lo denoté con una T mayúscula. Esa T mayúscula, voy a tener que separar todos estos términos de manera que pueda simplificarlo. Entonces me va a quedar aquí en el lado izquierdo solamente la masa de hielo por el calor específico del agua por T. El segundo término se va a hacer 0 aquí, porque precisamente tengo un 0. Entonces se va a hacer 0 ese término. Y el otro término que me queda con el T sería la masa del agua, el C del agua y la temperatura T. Y del otro lado, entonces me va a quedar menos 173.680, que es el término que ya tenía de derretir el hielo, y me va a quedar otro término que es el MACA por 90. Saco factor común y me va a quedar menos 173.680 más MACA por 90. Dividido entre el factor común, que va a ser, vamos a ver, sería la masa de hielo por el C del agua más la masa de agua por el C del agua. Entonces ahora solo sustituyo los valores. Si se fijan, esto de aquí abajo es como que yo escriba 2 veces la masa de hielo por el C del agua. ¿Por qué? Porque la masa de agua y la masa de hielo son iguales. Entonces los dos términos son exactamente iguales. Entonces me da lo mismo multiplicarlo por 2. Muy bien, ahora sí voy a meter los datos. Entonces la temperatura final va a ser menos 173.680 más la masa de agua, que es 0.52 por 4.190 por 90. Entre 2 veces la masa de agua, 0.52 por el calor específico, 4.190. Muy bien. ¿Cuánto da eso? $5.14. 5.14. Muy bien. Entonces, eso está en el rango que nosotros tenemos. Dijimos que tenía que ser una temperatura entre 0 y 90. Entonces, está bien. Muy bien. Entonces, bueno, lo que hice aquí en la segunda parte no debería de ser extraño para ustedes. Es lo mismo que hice en los problemas de ayer. Es decir, hacer una sumatoria de los calores. En este caso, me gustó cómo quedó esto. Voy a hacerlo más
más ordenado. En este caso lo que se cumple es lo siguiente, ¿no? Que es como es el escenario 3, entonces yo voy a tener hielo aquí. Este hielo se derrite y después va a subir hasta una temperatura de equilibrio. Y en el caso del agua, pues va a estar a 90 y va a bajar su temperatura. O sea que aquí tengo una temperatura de 90, aquí tengo una temperatura de 0 y aquí tengo el equilibrio, que es precisamente lo que ando buscando. A eso le llamé T. Entonces, este es el diagrama que estoy utilizando para resolver el problema. Este es el diagrama. Y ahí tengo 3 calores. Q1 es la horizontal, que tiene una temperatura constante. Q2 es el calor necesario para elevar la temperatura desde 0 hasta la temperatura final. Y Q3 es la cantidad de calor necesaria para enfriar el agua a 90 hasta la temperatura final. Y luego ya despejo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a hacer, espero que todo esté quedando claro. Espero. Yo sé que no es un problema tan fácil, pero hay que hacer un esfuerzo por... Lick, Dígame. esa temperatura es la temperatura que, o sea, ¿qué es esa temperatura? Porque usted había dicho que no podíamos encontrar la temperatura final. Esta es la temperatura final, sí, sí. No, no la puedo encontrar, no la puedo asumir de entrada, no la puedo asumir. O sea, alguien puede pensar y decir, ¿y yo para qué hice todo ese razonamiento anterior con ese diagrama, a ver cuáles eran los escenarios y estos cálculos de calores, si yo pude empezar mi problema desde aquí, esta parte que tengo en la pantalla? ¿Por qué no hice eso de una sola vez? Claro, lo pude haber hecho sin ningún problema. Pero lo que sucede es que si usted hace esto así de entrada, está asumiendo que el estado final de la mezcla va a ser una temperatura entre 0 y 90. Y usted no puede asumirlo. Tiene que tener una evidencia que le diga que efectivamente ahí está la temperatura final. Entonces, ¿dónde estuvo la evidencia? La evidencia es el cálculo de estos. ¿Cuánto calor tengo disponible y cuánto necesito para fundir el hielo? Entonces, eso me justifica el por qué usé el escenario 3. Entonces, de entrada, si usted se viene y empieza el problema desde aquí, entonces usted está asumiendo el estado final de la mezcla. Entonces, si usted hace eso, por ejemplo, si usted hace eso en el inciso B, entonces lo que va a pasar es que le va a dar una respuesta incorrecta. De hecho, les voy a dejar de tarea que lo hagan. Ustedes usen la misma ecuación, solamente que en lugar de, bueno, de hecho lo podemos hacer aquí mismo. Entonces metan otra vez esto en la calculadora y en lugar de poner donde dice 90, pónganle 70, que eso sería, porque prácticamente para el inciso B, si me voy por este camino, esa sería la misma fórmula, ¿no? Entonces, hagan Temperatura el cálculo, negativa, le da una temperatura negativa, ¿verdad? ¿Cuánto le da? 4.86. Negativa, ¿verdad? Sí, Entonces, uno se pregunta ahí, ¿qué fue lo que hice malo? ¿Será que hice malo el despeje? ¿Será que metí mal un dato? Y no, o sea, eso no es. En realidad está correcto su despeje, está correcto los datos que metió. El problema es que en el inciso B ocurre lo contrario a lo que ocurre aquí. Usted va a tener una cantidad de calor disponible menor que la que necesita para derretir todo el hielo. Entonces, ya asumir el estado final
entre 0 y 70 en el inciso B es una idea errónea, ¿no? Entonces, hay algunos chavacanes que en el examen lo que hacen nada más es que dicen, a medio negativo, solo le voy a quitar el negativo, le voy a poner más. Es fácil, ¿no? Solo escribir ahí una barra horizontal y dice, no importa. Será que algo hice mal, pero bueno, ni modo, ya no tengo tiempo, entonces solo le pongo más. Entonces no es así, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, por eso es que les digo que es necesario pasar por ese proceso, ¿sí? Ahora, me falta contestar algo del inciso A, porque hay una segunda pregunta y es ¿cuánto hielo resta? Entonces, esa pregunta es bien trivial, porque si la temperatura es 5.14, entonces la masa de hielo, así le voy a poner, masa de hielo restante es 0 gramos. No hay hielo restante porque todo se derritió. Ahora sí, me voy a pasar al inciso B. En el inciso B, tengo que volver a hacer el cálculo de cuánto calor se dispone, porque ahora la temperatura es más baja, es de 70, ya no es 90. Entonces, en este caso, si yo calculo Q sub A, que va a ser la masa del agua, el C del agua y el delta T, entonces sería 0.520 por 4190 por 70. ¿Cuánto da eso? 152.516 joules. Gracias. Ok, entonces quiere decir aquí que el calor del hielo es mayor al calor del agua. O sea, quiere decir que no hay un calor suficiente para derretir completamente al hielo. No hay un calor suficiente. Entonces, eso es como que usted venga y agarre, cuesta imaginarlo, ¿verdad? Porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a esa cotidiana actividad de agarrar un vaso con agua, un vaso con coca y ponerle unos cubitos de hielo. Entonces, cuesta imaginar en la cabeza que el hielo no se va a derretir, siempre se derrite. Ahora, lo que pasa es que si nosotros pensamos eso, estamos haciendo mal el razonamiento, porque estamos pensando en una gran masa de agua y una pequeña masa de hielo. Y acuérdese que aquí la masa de agua es exactamente igual a la masa de hielo. Entonces, imagine que usted agarra un gran cubo de hielo. Acuérdese que está en un sistema aislado, ¿no? Entonces, no piense en el entorno, porque si mete el entorno, entonces el entorno va a estar obviamente a una temperatura ambiente y eso eventualmente va a lograr que el cubo se derrita. Estamos hablando de un sistema aislado, o sea, dentro de un calorímetro donde no hay pérdida de calor al ambiente, o sea, el ambiente no participa. Entonces usted agarra un gran cubo de hielo y le echa exactamente la misma masa de agua. Entonces lo que va a conseguir es que solo una parte de ese hielo se va a derretir y la otra parte va a quedar en forma sólida, ¿sí? Entonces, quiere decir para esta situación que el escenario que se cumple es el escenario 2, donde voy a tener una mezcla de agua más hielo. Y automáticamente, ¿cuál es la temperatura final para el inciso B? 0. Cero, ¿verdad? No menos, ¿cuánto dio Fabio? Menos 4, ¿cuánto fue que dio? Menos 5. 4.56 creo. No recuerdo bien. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? No vaya a poner esa respuesta porque no tiene sentido. No tiene sentido en una mezcla, en un intercambio de calor, que la temperatura quede por debajo de la temperatura del material más bajo o por encima del material que está en la temperatura más alta. Entonces, bueno, entonces aquí fue muy fácil contestar cuál era la temperatura final. Ahora, lo que no es tan fácil de hacer es encontrar cuánto hielo queda, cuánto hielo resta. Entonces, para eso, lo que tengo que ver es
cuánto calor tengo. ¿Cuánto calor le puedo ceder? Entonces, la cantidad de calor cedida, se voy a poner una ecuación aquí, sería, vamos a poner, cantidad de calor que me dio el agua es igual a la masa de hielo que se derrite por el calor latente de fusión. Esta masa, la masa de hielo derretida, tiene que ser menor a 0.520 kilogramos, porque ya vi en el razonamiento anterior que queda una cantidad de hielo, así que no se derrite todo. Eso es lo que ando buscando, esa cantidad de hielo. Y este QA es el que acabo de calcular anteriormente, 152.516 joules. Entonces despejo para esa masa de hielo que sí se derrite. Entonces la masa de hielo que se derrite es igual al calor del agua entre el calor latente de fusión. Entonces, 152.516 joules dividido entre el calor latente de fusión, que son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. ¿Cuánto da eso? Tiene que dar, como dije, menor a 0.520. $0.457. 0.457 kilogramos. Muy bien. Entonces, ese es el hielo que se derritió, porque no me pregunta cuánto hielo se derritió, me pregunta la masa de hielo restante, o sea, cuánto queda. Entonces, solamente tengo que restar de lo que ya tenía. Masa de hielo restante es igual a 0.520, que es lo que tenía, menos 0.457 kilogramos. ¿Cuánto da eso? 0.063. 0.063 kilogramos. Esa es la respuesta. ¿Y cómo calcularía cuánto? Recuerda que es una mezcla de agua y de hielo. ¿Cómo calculo cuánto? No quiero que se confunda esto con los 6. ¿Cómo calcularía cuánto es la masa de agua que queda al final? Sería la suma ¿La suma de quiénes? del hielo derretido más el agua que había anteriormente. Entonces sería 0.520 más esto, 0.457, porque el hielo derretido ahora es agua. Y al sumarlos, pues obviamente me va a dar la cantidad total que había de hielo y de agua. Bueno, entonces, muchas veces este problema es clásico. Casi siempre lo hacemos en las clases porque pues es un problema clásico de calorimetría. Y como les digo, el error común de los estudiantes aquí es omitir este razonamiento. Porque dice, sí, yo me acuerdo que el profesor lo explicó en clase, pero la verdad es que no lo entendí, no tengo idea qué fue lo que hizo ahí. En ese momento me dormí, en ese momento me fui a desayunar, cualquier cosa, y no le puse atención. Entonces se pasan de una sola vez a esta parte. Entonces, puede que tengan éxito, por ejemplo, digamos en el inciso A, porque ahí sí da directamente, pero van a fracasar en el inciso B, porque no da exactamente la temperatura, y mucho menos si hacen todo ese proceso, van a poder contestar correctamente cuánto hielo resta, mucho menos, ¿verdad? Porque si les da una temperatura desde -5, ¿cómo puedo saber yo? Si me da -5, entonces lo que la lógica me dice es que, bueno, ahora todo es hielo. Pero ¿de dónde saqué energía suficiente como para
congelar otra vez ese hielo. Es como que usted diga, agarro una de esas bandejas que tiene para hacer cubitos de hielo y la llena de agua a 70 grados, ¿verdad? Que eso es el té. El té a 70 grados, entonces la llena de agua a 70 grados. O sea, está caliente, muy caliente. Imagine que es una bandeja, hay unas bandejas que son de aluminio para hacer cubitos de hielo. Entonces la llena de esa agua a 70 y lo mete al congelador. Y lo mete bueno, no lo mete al congelador, lo deja así en un recipiente aislado. Y después de un tiempo lo que encuentra es que todo es hielo, que todo es hielo. O sea, usted lo que está buscando es hacer té frío y lo que consigue al final es té congelado, ¿sí? Lo cual no tiene ninguna lógica. Entonces, ese es el mensaje final. Utilice la lógica para resolver el problema. Ahora, muchos se podrán preguntar, esa es la pregunta más recurrente cuando estamos con estos problemas, es ¿cuándo hago esto y cuándo no? Porque en los problemas de ayer yo no hice esto, de una sola vez me fui. Hay que hacerlo cuando lo que nos pidan es la temperatura final. Cuando nos pidan la temperatura final. Cuando ya nos den la temperatura final no tiene sentido hacer esto porque ya sabemos en qué va a acabar todo. Aquí no sé en qué va a acabar todo. No sé si va a acabar en 0 o va a acabar entre 0 y 90 o 70. Entonces, cuando la pregunta sea la temperatura final de la mezcla, entonces ahí sí tengo que hacerlo. Ahora, en términos de tarea o de examen, normalmente un problema como estos va a estar en la categoría de los problemas avanzados, porque no es un problema de objetivos mínimos, es un problema de objetivos avanzados. Bueno, entonces, antes de que termine la clase, no sé si hay alguna duda adicional sobre el problema. Podría bajar a cuando calcula la masa del hielo derretido. Sí. Entonces, para esa sección sería como cuestionarnos con la cantidad de energía que tenemos, cuánto hielo podemos derretir, ¿verdad? Así es. Ok. Así es. Solamente eso. ¿Cuánto calor me puede dar el agua? Y esa cantidad de calor que me da el agua es la cantidad de calor que uso para derretir el hielo. Entonces ahí la primera parte que hago es calcular con ese calor cuánto hielo logro derretir. Y después solo lo resto de la cantidad de hielo que ya tenía para saber cuánto me quedó. Está bien, listo. Gracias. Solamente eso. Muy bien. Licenciado, una pregunta. En caso de que el hielo no esté a 0 grados, sino que a otra temperatura, entonces tendríamos más opciones. Sí. Sí, porque involucraría que la cantidad de agua, la cantidad la cantidad de calor disponible tiene que ser una cantidad de calor para elevar primero la temperatura del hielo hasta el punto de fusión y después derretirla. Entonces necesito más calor todavía. Necesito más calor. Entonces, ¿dónde está Entonces, la en ese clave caso, para...? Dígame. entonces en ese caso se calcularía cuánto se necesita para que el hielo llegue a 0 grados y pase de estado sólido a líquido. ¿Y se sumarían esos dos? ¿O cómo sería? En este caso, estos serían los procesos a seguir, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles? Aquí tengo más escenarios todavía, ¿verdad? Porque podría ser que me quede por acá, o sea, en una temperatura entre, no sé, la temperatura del hielo, pongámosle que es -5, hasta 0. ¿Sí? Podría ser 0 y que todo sea hielo a 0.
podría ser una mezcla de agua y hielo, o podría ser todo agua a cero, o podría ser una temperatura entre 0 y la temperatura inicial del agua caliente. Entonces, vea que aquí tengo 5 escenarios. Ahora, lo que yo recomendaría en un caso como este es empezar por el mismo que usamos nosotros, que es este, ¿no? Entonces sería, ¿cuánto es la cantidad de calor necesario para derretir completamente todo el hielo? Entonces, para eso lo que tendría que hacer es sumar este calor 1 más este calor 2, digámosle a este calor 3, ¿no? Entonces, este escenario se daría si Q1 más Q2 es igual a Q3. Desde ahí parte, ¿no? ¿Cuánto calor se necesita para que todo el hielo se lleve desde -5 hasta 0 y además se derrita completamente? Entonces, si usted ve que la cantidad, que Q3 es mayor, en este caso sería Q3 mayor que Q1 más Q2, entonces la temperatura estaría entre 0 y 90 o 70, así como habíamos asumido en el otro. Entonces estaría en este rango. Ahora, si es menor, si Q3 es menor que Q1 más Q2, entonces bien podría estar aquí o aquí. Entonces ahí usted tendría que ir comparando en cada uno, ¿verdad? Tendría que ir viendo si queda intermedia, entonces ahí la clave es este punto de aquí. Entonces hace lo mismo, una comparación ahí. Entonces en este caso, ¿cuál sería la comparación? Para comparar ese punto, Q2 más Q3 tendría que ser igual a Q1. Es decir, para que el agua, eso es un escenario muy improbable, pero depende de la cantidad de material que hay. En ese caso tendría que ser que todo el agua se enfría hasta 0 y además que la congele completamente. Entonces, eso quiere decir que tiene una cantidad de agua grandísima. No, más bien, sería una cantidad de agua grandísima, ¿verdad? Para que pueda ceder todo ese calor. Entonces, tendría que irse paso por paso para eso. No sé si queda claro, Brenda. Sí, gracias. Sí, ya, pero eso ya sería como que yo tenga, sería un problema muy, muy, muy complicado. O sea, no complicado en el sentido de que es imposible resolver. Lo que pasa es que se vuelve muy largo, un poco enredado el razonamiento y todo, ¿verdad? Entonces, normalmente los problemas se quedan así, en este problema es más que suficiente para complicarles la vida un rato. Ya esto sería tener como algo en contra de ustedes para ponerlo. Pero sí, Vale, gracias. Está bueno que lo piense porque, digamos, entender bien el fenómeno aún para algo más avanzado implica que puede razonarlo para uno más sencillo. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pues estaríamos cerrando aquí la clase. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a estar hablando de transferencia de los mecanismos de transferencia de calor y nos vamos a centrar en conducción. Y ese es el último tema del capítulo 17. Entonces, recuerde que la lección 3, que es en la que estamos actualmente, son 2 capítulos los que se abordan, el capítulo 17 y el capítulo 18. Digo eso porque el control de lectura y la tarea, que siempre es una por lección, son de esos 2 capítulos. Entonces, el capítulo 17 entra completamente en el control de lectura, en la tarea, en el examen, con la excepción de que no vamos a discutir problemas, solamente vamos a dar la teoría nada más, de los mecanismos de transferencia de calor como conducción y convección, como radiación y convección. Solo vamos a evaluar conducción.
que es el que vamos a discutir mañana. Y luego en el capítulo 18 yo les voy a decir que hay algunas secciones ahí también que no las vamos a discutir. Esa es una ventaja, ¿verdad? Que se escucha bastante extenso, 4 capítulos para un examen, pero hay bastantes secciones que no las vamos a evaluar. Entonces eso lo hace un poco más sencillo. Bueno, entonces cuídense mucho. Nos encontramos mañana. Que tengan un feliz día. Dale, nos vemos. Feliz día, Lick. Cheque, Lick.